Bien, a ver, nosotros dijimos que íbamos a utilizar procesos algebraicos para resolverlos, pero ¿cuál es el objetivo de esos procesos algebraicos para resolver los límites de indeterminaciones y sobre todo de indeterminaciones evitables? Hay varios procesos que se utilizan, principalmente vamos a utilizar aquellos de factorización y racionalización. El por qué los usamos es la parte importante y tiene que ver con lo siguiente. Teorema. Ah, pero qué feo bolígrafo para escribir eso. A ver, teorema. Sean f de x y g de x dos funciones tales que f de x es igual a g de x eh, para todo x en un intervalo cerrado, vamos a llamarle eh, vamos a llamarle x0, x1, ¿sale? Salvo quizá en a, que está en el intervalo x0, x1, ¿sale? Está dentro del abierto. Es decir, esta simplemente no puede ser uno de los extremos, ¿sale? Tenemos dos funciones que son iguales y quizá difieren en este elemento, ¿sale? Ya sea porque A no está en el dominio de F o porque pues, toma un valor diferente. Entonces, el límite cuando x tiende a de f de x es igual al límite cuando x tiende a de g de x. ¿Qué es lo que nos trata de decir este teorema? Y lo vamos a analizar con respecto a este. Lo que nos trata de decir es si nosotros tenemos dos funciones que sean técnicamente iguales, salvo un numerito, que sea el número donde nos interesa calcular el límite, yo puedo calcular el límite de la segunda función y decir que es el resultado de la primera. ¿De acuerdo? Aquí, por ejemplo, pudimos haber dicho, ¿sabes qué? Considera la función, voy a ponerlo así con azul, g de x igual a 1. Ah, pues aquí, si observan, f de x es igual a g de x en todos los reales, con excepción de cuando x es, f de x y g de x son iguales, salvo el 0. ¿Sale? El f de x perdón, f de 0 yo no lo puedo calcular porque no tiene sentido dado que x no está en el dominio de f. Sin embargo, g de 0 sí puedo calcularlo, pues g de 0 vale 1 porque pues, la función siempre vale 1. Luego entonces, el límite cuando x tiende a 0 de f de x es igual al límite cuando x tiende a 0 de g de x. Es decir, el límite cuando x tiende a 0 de x entre x equivale a calcular el límite cuando x tiende a 0 de 1 y esto es 1. ¿Qué es lo que tratamos de hacer? ¿O qué es lo que vamos a hacer en los límites? Pues según este teorema, lo que nosotros vamos a comenzar va a ser con una función a la cual ya nos dimos cuenta que no puedo calcularle el límite evaluando. ¿Sale? Lo que vamos a hacer es meterle álgebra y buscar una función equivalente que sea igual en todos los valores, con excepción quizás del punto donde me estoy interesado calcular el límite. ¿Sale? Pero de tal forma que esta g de a sí tenga sentido calcular. ¿Por qué? Pues porque lo que voy a hacer es decir, pues en realidad este límite pues va a ser esto. Si es que esto existe.
Y entonces lo que hacemos es, cuando nosotros álgebra, le empujamos álgebra a la función en todos los valores, con excepción del límite porque, o con excepción del lugar donde queremos encontrar el límite porque ahí está indeterminado. Y en principio, si calculáramos el álgebra en ese punto, no sería posible. Porque pues, no tiene sentido hacer cocientes, hacer racionalizaciones cuando x vale a, porque generalmente está indeterminado. ¿De acuerdo? Es decir, le estamos haciendo todo el álgebra fuera de ese punto, pero obteniendo una función equivalente que sí sea evaluable en ese lugar. O sea, ni yo me entendí, pero me emocioné demasiado, ¿de acuerdo? A ver, vamos a ver. Vamos a hacer un ejemplo muy burdo. Digamos que nos dicen, pues ¿sabes qué? Tienes f de x igual ¿a qué será bueno? A x más 2 por x menos 3, ¿sale? Entre x más 5 por x menos 3. Y nos dicen, calcula el límite cuando x tiende a 3 de f de x. Pues por un lado nosotros diríamos, esto sería 3 más 2, 3 menos 3, ¿sale? O bueno, lo que tendríamos que hacer sería decir, para que tenga un poquito más de sentido de coherencia. Lo primero que haríamos sería, pues, calcular la función en 3. Y esto sería 3 más 2 por 3 menos 3 sobre 3 más 5 por 3 menos 3. Y esto nos da 5 por 0 sobre 8 por 0. Esto nos da 0 sobre 0. ¿Sabes qué? Este límite no puedo calcularlo. ¿Por qué? Pues porque la función no tiene sentido. ¿Vale? Nos da un 0 sobre 0 y yo no puedo dividir entre 0. Pero tomemos la expresión de f de x, entonces vale x más 2, x menos 3 sobre x más 5, x menos 3, ¿de acuerdo? Ok, este es el valor que toma. Diríamos, si x es diferente de 3, entonces podríamos tomar g de x igual a lo que se obtiene, ¿de acuerdo? De la cancelación. Esto en estos momentos no nos interesa. Lo que estamos obteniendo es una función que sería x más 2 sobre x más 5. ¿Qué característica tiene esta función? Pues esta g, f de x es igual a g de x para todo x diferente de 3. ¿Por qué? Porque la función g en 3 sí puede ser evaluada. De hecho, el único lugar donde no puede ser evaluada es en menos 5. Pero en 3 sí, es bien feliz porque tendría 3 más 2 sobre 3 más 5 y esto nos da 5 octavos. Y ya. Es decir, g sí la puede evaluar en 3. F no, f se indetermina. Pero esta función es equivalente a f. Entonces, para calcular el límite de f, puedo calcular el límite de g. Y eso es mucho más sencillo. Es decir, límite cuando x tiende a 3 de f de x, ¿sale? Es igual al límite cuando x tiende a 3 de g de x. Y esto es igual a g evaluado en 3 y esto es 5 octavos. Ese es el proceso al cual están acostumbrados a desarrollar. Lo que pasa es que siempre lo hacen bien raro. Lo dicen límite cuando x tiende a 3
de x más 5 por x menos 3 sobre x más 2 por x menos 3. Y el profesor agarraba y alegremente decía, ¿sabes qué? Cancela este con este, ¿de acuerdo? Y esto es x más 5 sobre x más 2. Y esto es 3 más 5 sobre 3 más 2. Y esto es, lo escribí al revés. Diablos, ¿hace cuánto que lo escribí al revés? Nada más fue en el de aquí. Perdón, perdón, perdón. Aquí lo escribí al revés. Ya casi, ya casi. Este es 2, este es 5, este es 2, este es 5, este es 2, este es 5 y este es 5 octavos. Aquí una de las cosas que no sé si les pasaba a ustedes, pero me pasaba muy seguido, es que me confundía porque, pues primero no podía dividir entre cero y el profesor estaba dividiendo alegremente entre cero, ¿de acuerdo? Pero es porque en realidad el proceso lógico es este. Tú tienes esta función, encontraste una función equivalente mediante álgebra y después ya puedes evaluar. ¿De acuerdo? De hecho, estas dos funciones, si las llevamos a GeoGebra, nos va a graficar exactamente lo mismo. No se va a notar ni siquiera la diferencia porque GeoGebra no nota que hay una indeterminación evitable ahí. ¿De acuerdo? A ver, opciones, tamaño de letra, aquí está. Y la primera es x más 2 por x menos 3 sobre paréntesis, paréntesis, x más 5 por x menos 3. Aquí hay una determinación en menos 5, pero esa no nos interesa. Nos interesa este lugar. ¿Se dan cuenta que GeoGebra no nota la indeterminación en el 3? Porque tendríamos que acercarnos muchísimo para que la notara. Lo que hicimos fue, nosotros sí sabemos que hay una indeterminación ahí. Nos lo maneja así porque no pusimos paréntesis en la parte de arriba. Para que los dos estuvieran en la parte de arriba, aquí debería de tener un paréntesis. Y otro acá, pero nos va a graficar ya ahora sí lo mismo. ¿Vale? Ahí está. Ahora la función g que estamos proponiendo es x más 2 sobre x más 5. Entonces x más 2 sobre x paréntesis x más 5. Es la misma función. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que hacemos con el álgebra? Trazar la misma función. ¿Cuál es la diferencia? G si es evaluable en 3, cosa que no es F. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Buscar una función equivalente a F a través del álgebra, ¿vale? Para evitar este tipo de cosas. Y lo que vamos a obtener es una función que sí es evaluable en el límite que estamos buscando, pero que es exactamente igual a la que está indeterminada. Eso es lo que hacemos, ¿sale? Y de ahí la necesidad de aprender antes factorización y racionalización, porque son las herramientas que se van a utilizar aquí. ¿De acuerdo? Más o menos, ¿dudas? No. Entonces, el truco con estas indeterminaciones, pues simplemente, es simplemente entender que lo que estamos haciendo es obtener una función equivalente a la que estamos calculando el límite. Por ejemplo, límite cuando x tiende a 2 de la raíz de x más, no, más 4 no va a funcionar, más 7, ¿sale? Menos, ¿qué será? Menos 3, eso funciona. Sí, menos 3 funciona, ¿sale?
sobre, ¿qué será? ¿Qué será? X menos 2. Sí, quizás eso funcione. A ver, lo primero que hacemos en cualquier límite es evaluar, ¿de acuerdo? Entonces, f de x igual a la raíz de x más 7 menos 3 sobre x menos 2, f de 2 nos da raíz de 2 más 7 menos 3 sobre 2 menos 2. Ya como que no nos importa mucho la parte de arriba porque lo de abajo es 0, es una indeterminación. Sin embargo, evaluamos la parte de arriba para ver si es una indeterminación evitable. Nos debe dar 0 sobre 0. Si nos da 0 sobre 0, pues ya la armamos, ¿de acuerdo? Porque pues, podemos trabajar con álgebra. Si no nos da 0 sobre 0, entonces pasamos de largo y vemos otra técnica porque eso se fue a más o menos infinito. O quién sabe a dónde se fue. Entonces aquí nos daría raíz de 9 menos 3, que raíz de 9 sería 3 menos 3 sobre 0 y ya, 0 sobre 0. Entonces puedo aplicarle álgebra a la expresión. Eso significa que a la expresión raíz de x más 7 menos 3 sobre x menos 2, pues tengo que aplicarle una técnica y por la raíz, la idea sería racionalizar. Entonces, multiplicamos y dividimos por el conjugado. En este caso, lo que obtendríamos sería x más 7 menos 3 al cuadrado. Aquí es x más 7 directo porque pues, se cancela la raíz con el cuadrado. Y aquí nos da x menos 2 sobre la parte de abajo se deja indicada x más 7 más 3. En la parte de arriba nos daría x más 7 menos 9 sobre x menos 2 por raíz de x más 7 más 3. Y esto nos da x menos 2 sobre x menos 2 por raíz de x más 7 más 3. Luego entonces, si x es diferente de menos 2, perdón, si x es diferente de 2, podemos hacer la cancelación y obtendríamos 1 sobre raíz de x más 7 más 3. Entonces, esto que obtuvimos es lo que vamos a llamar g de x. ¿De acuerdo? Y luego, entonces, ya podríamos trabajar con nuestro límite. Nuestro límite original, límite cuando x tiende a 2, de raíz de x más 7 menos 3 sobre x menos 2, es equivalente a calcular el límite cuando x tiende a 2 de 1 sobre raíz de x más 7 más 3. Y sí lo puede evaluar porque no tiene la indeterminación. ¿De acuerdo? Entonces, esto sería 1 sobre raíz de 2 más 7 más 3. Y esto sería 1 sobre raíz de 9 más 3. Y esto sería 1 sobre 3 más 3 o un sexto. Pero eso tiene que ver con que esta función es equivalente a esta función en todos los valores, salvo, ¿sale? En 2. Aquí no tiene sentido la evaluación porque hay una indeterminación y aquí ya toma un valor que es un sexto. Las diferentes técnicas algebraicas que ustedes han aprendido, ¿sale? Donde se cancelan cosas como racionalización y factorización, son útiles cuando vamos a trabajar con límites. No son las únicas que se pueden utilizar, podemos utilizar algunas otras más, pero de momento estas son las más importantes. Y este va a ser el objetivo. El objetivo para calcular los límites cuando sean indeterminaciones evitables va a ser buscar funciones equivalentes que sí sean evaluables para calcular los límites de manera directa, porque si nos piden calcular un límite y al evaluar nos da un número, pues ese es el límite.
Eso es lo que vamos a hacer. ¿De acuerdo? Y eso es lo que espero que se lleven en la clase de hoy. ¿Dudas hasta aquí? ¿Preguntas? ¿Problemas? No, profe. No, profe, No, todo bien, profe. gracias. Ok, pues vamos a detenernos hasta aquí.